Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez vamos a debatir sobre el significado de la terrible tragedia de 55 migrantes muertos en un accidente en Chiapas. Después, con Jorge Andrés Castañeda, vamos a examinar los 3,000 millones de dólares que el gobierno federal le ha inyectado a Pemex. ¿Tiene sentido seguirle metiendo dinero bueno al malo? Y para finalizar con Raúl Feliz voy a hablar de Elon Musk, que la revista Time lo eligió como la persona más influyente del 2021. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Uno de tantos ejemplos de la crisis migratoria que vive en México es la tragedia que se vivió la semana pasada con la muerte de 55 migrantes y otros 105 que quedaron heridos allá en Chiapas, cuando el tráiler que los transportaba volcó por ir a exceso de velocidad. Testigos cuentan que después de que el vehículo se accidentó, decenas de cuerpos se encontraban tirados en la calle. Los sobrevivientes aseguran que había otro tráiler que transportaba un número similar de migrantes que se dirigía a Puebla, del cual no se sabe nada hasta ahora. Para hablar de esta tragedia, pero más que de la tragedia, desde luego el significado de esta tragedia, saludo a Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leo, compañeros. Gibran, buenas noches, Leo. Gibran Ramírez y Carlos Bravo. Buenas noches, Leo. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, tú que llegaste así de último momento derrapando, te veo como con ganas de empezar así por la adrenalina que traes. Creo que una de las cosas que yo comentaba con Carlos reciente, cuando empezó este sexenio, era que a mí me preocupaba mucho que el haber hecho como enemigo al neoliberalismo y haberlo puesto y haber dicho que es neoliberalismo todo lo que pasó de esta época en esta época, con todos esos actores, con todo eso, se llevara por calle todo el lenguaje y el discurso de los derechos humanos, que es un discurso que se construyó pues a la par de este sistema neoliberal. Creo que el fortalecimiento de los sistemas de derechos humanos a nivel internacional pues pasó por estas mismas 3 décadas. Y pues que yo veía muy peligroso que cuando dijéramos todo lo que pasó en estas épocas es neoliberal, empezáramos a construir por ahí también el lenguaje de los derechos. Creo que una de las cosas que ha estado muy ausente estos últimos 3 años es hablar de los derechos como se estuvo hablando antes. No quiero decir que antes estuvieran muy bien materializados, evidentemente no. Casos como pues ha habido en todos lados. Pero pues uno, se suponía que las cosas iban a ser diferentes. Y 2, veo muy ausente el tema de que eran discursos que sí estaban antes sobre la mesa de el derecho a migrar, el ser ciudad abierta a los migrantes, el ser un país abierto a una migración. El propio presidente fue muy vocal antes de ser presidente respecto de lo que teníamos que hacer nosotros como que vengan y que les vamos a ofrecer cosas y vamos a generar condiciones para que migrar sea seguro, porque a mí me parecen 2 cosas muy importantes. 1, migrar es un derecho, y 2, en el caso de las personas que están migrando, migrar es una necesidad. Es una cosa que no vamos a poder evitar con una política migratoria de represión, con una política migratoria de ilegalidad, con una política migratoria. Veo muy mal el discurso de decir, es que migren legalmente, cuando estás viendo que las condiciones para que migren legalmente son complicadísimas y tienes que tener a la gente esperando 4 o 5 meses en una estación de Tapachula, viviendo en la calle, no sé qué. Creo que me preocupa que ese discurso esté ya ausente, que la agenda de derechos también para los que no son nacionales esté tan ausente del discurso público y que hoy otra vez el término sea exactamente el mismo que fue hace muchos años, de decir, es una tragedia, como si no fuera en realidad una calamidad provocada por un montón de cosas que son a seres humanos. A ver, está interesante eso de que migrar es un derecho y una necesidad, pero tiene razón Paula de que los antimigrantes dicen, sí, que migren, pero legalmente. O sea, el problema es que legalmente no migran muy pocos, que son los que sí pueden entrar, ¿no? Sí, realmente no existen condiciones actualmente en México, no existe ni la política ni el presupuesto
realmente para que pueda haber un proceso migratorio ordenado, legal, que realmente constituya o ofrezca una solución para las personas que están intentando migrar. Yo creo que uno de los significados de la tragedia, como estabas tú diciendo, tiene que ver que con dice Paula que no hay que llamarle tragedia. bueno, con la calamidad. Bueno. Estoy de acuerdo, sí. Es, ¿qué nos dice esto sobre las caravanas? O sea, las caravanas habían sido una innovación por parte de los propios migrantes para salir de la clandestinidad, para no estar sujetos a los abusos de los polleros, de las autoridades, del narco, de quien tú seas. Y ahora sí que protegerse a fuerza de números, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es lo que pasa cuando no los dejas marchar en caravana. O sea, los empujas a una clandestinidad que los mata. Entonces, a mí me parece que si no nos gustan las caravanas, no podemos entonces recurrir simplemente a empujarlos a este otro tipo de salida, porque hay que partir de un principio de realidad. La gente va a seguir migrando. No están migrando por gusto. O sea, basta, creo, también de este discurso de es que están persiguiendo el sueño americano. No, esto no es una cosa de sueños. Esto es una cosa de la pesadilla que están viviendo en sus países. Pero también de sueño, ¿no? Sí. O sea, sí. No, yo creo que las condiciones de las cuales están tratando de huir, decirle sueño a tratar de salir de ahí, me parece Pero quizás es un que poco una si forma no de fuera trivialización. sueño americano, perdón, Carlos, se quedarían en México. Yo creo que no hay condiciones para que se queden en México. Claramente no las hay. Y independientemente, o sea, lo que pasa, yo quisiera, digamos, trasladar el concepto del sueño a la pesadilla para entender por qué están saliendo de sus países, por qué están dispuestos a correr esta magnitud de riesgo. No, totalmente, ¿no? por problemas de seguridad personal y porque sí quieren mejorar sus condiciones de vida. Tú escribías hoy una cosa que me parece que es muy pertinente, que es la falta de empatía que hay en México respecto al drama que viven estas personas. Y nada más para terminar, yo creo que está visto definitivamente que esta política de empujarlos a la sombra, de que no hagan caravanas porque las caravanas se ven muy mal políticamente y nos comprometen, esto en cierto sentido es un resultado de empujarlos de regreso a las sombras. Ellos van a seguir migrando a través de caravanas o por esta otra vía. El costo en términos de vidas humanas de esta otra vía es inaceptable. Sí, inaceptable. Es absolutamente inaceptable y en esa medida, para mí, reivindica las caravanas. A ver, Gibran. Sí, el costo en vidas humanas se da ya sea que la gente migre por caravanas o que migre con estos polleros intermediarios, con traficantes de personas, que por cierto también han gestionado las caravanas. No creo que tendríamos que romantizar las caravanas tampoco. No hay muchas condiciones en el país que ponen a los migrantes en una situación de terrible vulnerabilidad. Primero, Leo, reconocerte que pongas el tema en la mesa desde ayer, porque la verdad es que este fin de semana pasaron muchas cosas que se tragaron al tema. Increíble, pero es que eso no mueve la opinión pública, el tema de... No, y en cambio, de Carmen Salinas, Vicente Fernández... Digo, que en paz descansen, desde luego, ¿no? Pero... Y qué bueno que se coronó el Atlas también, pero no estamos hablando de otras cosas. Lo primero que me gustaría discutir es el término de crisis. No creo, Leo, que esto sea una crisis, sino que es la forma actual de ser del mundo. Fernando Escalante tiene un artículo en Milenio llamado así, no es una crisis o algo así, donde explica que hay en diferentes regiones un proceso de desinstitucionalización que permite la expansión de actores violentos legales e ilegales que genera regímenes de violencia. Y el producto de eso, el principal producto como problema social, es la expulsión y el desplazamiento de millones de personas. Y pasa en México, en Centroamérica, y pasa igual en Turquía, que está reteniendo migrantes de regiones. De África a Europa también, claro, desde luego. Y para esto no hay, desgraciadamente, hasta el momento, soluciones creativas. Ha habido una solución generosa nada más, que fue la acogida de Angela Merkel a 1 millón de migrantes, bien planificada. Y les fue, insisto, yo lo decía ayer, quiero repetirlo, les fue muy bien a los alemanes con los hijos. Sí. La verdad es que llegó gente educada, con ganas de chambear, de salir adelante. Les fue muy bien a los alemanes. Ahora, Estados Unidos no parece tener la voluntad de esto. Siempre incorporan a los migrantes a su economía,
pero en una informalidad, incluso una informalidad a veces simulada, porque los migrantes no a veces pagan cuotas de seguridad social con números falsos en un mercado que es enorme, es de millones. Pagan impuestos, Pagan impuestos. Aunque son indocumentados, pagan impuestos. Son ilegales. Increíble, sí. Pero tienen ahí los impuestos, nadie se los disputa, no ha habido organización tampoco en la OEA para pedirle a los países latinoamericanos, oiga, Estados Unidos, devuélvanos por lo menos las cuotas de la seguridad social, si no les van a dar derechos, si no les van a dar residencia legal. Entonces, creo que primero tenemos que situarlo en esa situación, en esa circunstancia global. Creo que es muy complicado. Ahora, el presidente López Obrador sí tuvo al principio del gobierno ese discurso y esa intención. Y lo que pasó, ¿se acuerdan ustedes qué fue lo que pasó? Trump. No, pero pasó que incrementó, que se duplicó el número de migrantes por ese efecto llamada que tuvo la buena actitud del presidente López Obrador. Y eso generó problemas en nuestra frontera sur y en varios sitios particularmente agudos, como en Chiapas, donde se ha exacerbado un discurso xenofóbico, han golpeado gente, han difundido por cadenas de WhatsApp presuntos abusos, robos o crímenes que hacen que se estigmatice a esa población, que se maltrate y que se le ponga en un riesgo aún mayor. Creo que lo que podemos sacar de esta tragedia como lección es que ninguna de las alternativas mínimas y poco ambiciosas, ninguna de las respuestas de política pública va a funcionar. Esto solo se va a arreglar con acuerdos internacionales. Totalmente. La misma Merkel, cuando vio que nadie en Europa le seguía la corriente con la asimilación de los migrantes, tuvo que cambiar de opinión y empezó a apoyar acuerdos distintos para no comprometer a Alemania. Nosotros, sin presionar de la manera que se pueda a Estados Unidos, sino siendo solamente bien portados, como ha sido el gobierno en esa materia, no vamos a lograr nada. Bueno, bien portados, Paula, para Estados Unidos. No, o sea, bien portados en general con los migrantes, híjole. Y aquí yo sí quiero introducir, porque hay sospecha de que hubo colusión de los polleros, de estas mafias de tráfico de migrantes, con las autoridades, porque el general Bucio, quien es el comandante de la Guardia Nacional, lo niega, pero tanto la prensa como autoridades estatales dicen que tuvieron que pasar por lo menos por 3 retenes y que nunca los revisaron, ni por una caseta de cobro. Entonces, ahí hay que decirlo, se sospecha que ya le entraron al business. Tonatiuh Guillén decía que podría ser un negocio de hasta $5,000 millones el transporte de centroamericanos del sur de México al norte de México. 5,000 millones. Pues claro que es posible que ya haya llegado la corrupción a nuestras autoridades. Nunca se ha ido del Instituto Nacional de Migración. No, del INAMI. El INAMI siempre lo ha dicho aquí, por cierto, Jorge Castañeda, que son corruptazos. Hay que desaparecer esa cosa. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. No se puede. No, yo creo que habría que desaparecerla y empezar en términos de política pública, evidentemente hay un montón de problemas. O sea, no creo que haya presunción de... La misma salida de Tonatiuh Guillén al principio del sexenio dice muchísimo, debe haber sido un gran fichaje en términos de migración, especialista, comprometido, con una excelente trayectoria, y que haya entrado y salido a los 6 meses para decir yo aquí no me meto y guardo un prudentísimo silencio, pero pues un silencio que dice muchísimo, ¿no? Mañana va a estar con nosotros. Creo que efectivamente hay un problema, hay una crisis. Y pues sí, una crisis mundial de un fenómeno que efectivamente me parece que llegó para quedarse porque las condiciones no solo de seguridad necesitan soluciones internacionales, globales. Porque además no es un fenómeno, ahorita lo tenemos muy vinculado con temas de seguridad, pero es un tema que ya lo están advirtiendo muchos especialistas, en 2, 3, 4 años va también a ser una migración por cuestiones climáticas. Porque muchísima gente va a dejar de poder vivir en los lugares donde vive porque las condiciones climáticas ya no dan para que haya vida humana ahí. Y también se van a empezar a mover a otros lugares. Y esas son cosas que tenemos que empezar a prever y efectivamente se necesita una solución global. Ahora, que mientras te estés esperando la solución global no hagas nada puntualmente en tu país, ese es un tema que efectivamente no podemos permitir. Creo que la política migratoria de ser unos niños bien portados con Estados Unidos y reforzar aquí no es solo este tema de la migración ilegal en tráileres, es lo que se ha estado documentando
de muchísimas personas de distintos estratos sociales de que se pida ahora documentación en las centrales camioneras, en los aviones, que tengan este permiso que estaba pasando, que se estaba tratando de pasar, de que te puedan pedir en cualquier momento, en cualquier lugar tu documentación para verificar tu nacionalidad. Creo que ese sí es un endurecimiento de la política que, coincido con Carlos, está fomentando la ilegalidad y está fomentando también el negocio corrupto de los miles y miles de millones de dólares. Sí, eso es terrible porque pues, nos están corrompiendo a las autoridades, si no es que ya estaban corrompidas. Lo que pasa es que hay un problema cuando tú insertas un fenómeno como este dentro de problemas, digamos, más endémicos como la corrupción, o dentro de una perspectiva de largo plazo o en un entorno internacional. O sea, yo creo que ese tipo, digamos, de análisis o reflexión ayuda a enriquecer la comprensión, a hacerle justicia a la complejidad del problema, pero no debe convertirse como en una excusa o en una manera de decir es una fatalidad. O sea, la política pública sí hace diferencia. ¿Y qué mejor ejemplo de que la política pública hace diferencia? Uno, que la pandemia, o sea, la pandemia es un problema de todos, pero las respuestas que dieron los países sí hicieron diferencia en términos de contagios, de muertos. Déjame terminar. Y la segunda, también en términos de la propia política migratoria que adoptamos a raíz del, como decías, del efecto llamada que tuvo la primera política migratoria de este gobierno y luego las represalias que tomó Trump, el cambio de política que hubo ahí. También hemos visto la diferencia para mal que hizo. Entonces, la complejidad no puede convertirse en un pretexto para que los estados nacionales no recurran, digamos, a sus propios instrumentos. Toda la política, digamos, de procesar legalmente el fenómeno migratorio es un desastre igual. Y eso sí se puede cambiar. El propio Tonatiuh Guillén lo ha dicho. De hecho, ¿por qué no implementamos un sistema mediante el cual se puedan empezar a hacer solicitudes de asilo desde sus propios países? O sea, sí hay cosas que se pueden hacer independientemente de que en efecto sea un problema complejo, un problema internacional. Y otra cosa muy importante también, el presidente López Obrador ha puesto mucho énfasis en lo de atender las causas, ¿no? Y que los países expulsores hagan política ahí. Eso está muy bien. El problema es que eso no atiende el problema inmediato de las personas que están migrando. Eso es una solución que si da frutos, dará frutos en muchos años. Necesitamos otras soluciones para este momento. Y además es muy cuestionable que vaya a dar frutos exportando, sembrando vida, ¿no? Que esa sea una buena política para prevenir la inmigración. Pero lo que yo quería preguntarte, ya no te lo voy a preguntar. No, pregúntaselo. No se dejó interrumpir, entonces me va a quitar tiempo a mí. ¿Cuál sería una solución creativa que implique únicamente las capacidades institucionales del Estado mexicano? Que podamos hacer nosotros sin preguntarle a los Estados Unidos o sin entrar en un conflicto directo. A mí sí me imagino algunas propuestas que podrían ser demasiado osadas quizá, pero siempre conflictivas con Estados Unidos. Presionar para tener un acuerdo de acogida del otro lado a lo Erdogan, decir, no, pues miren, aquí no va a haber nadie vigilando las fronteras un rato. Eso metería una presión brutal. No, bueno, le decíamos ayer, Erdogan le sacó, ¿cuánto? 13.500 millones de dólares a la Unión Europea, creo que por ahí, o 20.000, no sé, una barbaridad, para acoger a los refugiados sirios. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿queremos un Andrés Manuel Erdogan? El liberalismo mexicano y los defensores de migrantes, ¿vamos a ver como única posible respuesta eso? Yo por los defensores de migrantes, liberal no soy. ¿Eres conservador? Tampoco. Soy socialista, democrático. Creo que la verdad es que cada una de las elecciones posibles que tenga en la mesa el presidente López Obrador traen un problema muy complicado. Bueno, es que esa es otra lo que estás diciendo. Si elegimos eso, porque cualquier cosa que haga México tiene consecuencias en México. Pero mira, si tú te ves muy liberal con los migrantes centroamericanos, quien va a reaccionar probablemente negativamente van a ser los mexicanos. Claro, pierdes gobernabilidad. Si ya es vía libre a ir hacia los Estados Unidos, te metes en un conflicto que escala a mayores niveles, no solamente
a los aranceles, por ejemplo, Sí. que nos los pueden mover, sino a un conflicto de tipo militar. Cualquiera de las decisiones que se tomen, si es de fondo, va a tener consecuencias gravísimas. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en el debate público para caminar hacia una de ellas? ¿O nomás le tiramos? Pero va más allá de eso. O sea, ¿ustedes creen que si México dijera, bueno, vénganse los migrantes centroamericanos, en lo que llegan a Estados Unidos, les abren las puertas, aquí se quedan? ¿Ustedes creen que habría una buena reacción del público mexicano No. a esa, digamos, generosidad del país de abrir sus puertas? Sobre todo del sur, no. Yo Yo creo sí que he no, visto pero un pues en rechazo cuestión de brutal, derechos. sobre Sí, todo exacto. en Chiapas, ¿no? Sí. Se ha cambiado mucho el discurso sobre los migrantes. Hay otros lugares en el norte que probablemente están más acostumbrados a eso. Ujú. Por ejemplo, Tijuana ha incorporado, y esto lo digo con pesar y a veces con coraje, han incorporado mejor a los haitianos, a la sociedad tijuanense, que a los oaxaqueños. Y Ujú. que tienen también una comunidad ahí muy Están felices muy con los grande. haitianos. Los haitijuanenses, sí. Sí, Sí, claro, sí, sí. porque los empezaron a contratar para empresas de seguridad, cosas Y ¿Y por así. qué hablan venían, francés? entiendo lo que me han dicho es que venían, digamos, un cierto perfil de migrantes haitianos con más Profesores. educación, más profesores, ¿no? Eso es lo que me han dicho. Pero tienes razón, o sea, de repente tratan mejor Claro, a los pero- haitianos que a los oaxaqueños, ¿no? Sí, no, eso Sí. para mí es evidente. Digo, ahora ya Tijuana tiene una presidenta municipal de origen oaxaqueño, algunos Ujú. regidores también. Ya a ver si eso va equilibrando un poco las cosas. Pero sí es cierto que tendría consecuencias, ya las tiene, internas muy importantes. Ujú. Este rechazo, la gente lo valida. A mí, en los aeropuertos de Tijuana, de Ciudad Juárez, en Torreón, no, porque voy a cada Sí. rato, entonces ya me reconocen. Pero siempre me piden mi identificación, ¿eh? Bueno, yo desde recuerdo la primera vez que fui a Tijuana, cuando sales del aeropuerto te preguntaban, y profile, ¿no? Racial Ajá. profile, o sea, Exactamente. ¿no? A los morenos y eso. Oiga, ¿quién es Benito Juárez? ¿Se sabe usted el himno nacional? Y así los agarraban a los Sí. centroamericanos, ¿eh? Sí. A ver, bueno, una última ronda, un minuto cada uno, por favor. Yo creo que en ese caso o sea, veo negativo que pensemos en si lo aceptaría o no la sociedad mexicana, porque estamos parados en temas fiscales, porque la sociedad mexicana no aceptaría mayores impuestos y los verían muy mal. Entonces, creo que en un tema de derechos tenemos que pensar más allá de si a la sociedad mexicana le gustaría o no que incorporáramos a los pero los políticos tienen que ver pues, eso. Pero, o no. O sea, si eres un político que está muy comprometido con una agenda, pues te atreves por lo menos a porque proponerlo. imagínate, Te porque van a atreves por lo salir los menos a- políticos te atreves por lo menos antiinmigrantes. a proponerlo. Pues ya por lo menos que se descaren y entonces ya vamos a tener políticos abiertamente antiinmigrantes y políticos que adoptan una agenda de derechos y vaya, nos descomplican un poco la votación de 2024 a los que estamos buscando una cierta agenda. Lo siguiente sería, también yo creo que hay un acto de congruencia. No podemos salir a presumir cada 5 segundos en nuestros informes la cantidad de remesas que recibimos y no querer recibir aquí absolutamente a nadie y tener una política antimigrante. A ver. Yo creo que yo creo que tenemos que convenir que el statu quo es inaceptable y que calamidades como la que ocurrieron en Chiapas deberían clausurar el debate como de, híjole, las alternativas son muy malas, sigamos como vamos. O sea, Alberto Hirschman tiene un libro fantástico que se llama Las retóricas de la intransigencia. Sí, buenísimo. Sobre todos esos dispositivos retóricos que se activan voluntaria o involuntariamente para terminar defendiendo el statu quo. No es que la alternativa es peor, ¿cómo sabes si no la hemos vivido? No es que puede ser contraproducente. O sea, hay muchos dispositivos retóricos que terminan haciendo el statu quo como lo menos malo. Lo que pasó en Chiapas ahora y lo que ha venido pasando desde hace años, e incluso desde San Fernando. San Fernando, incluso desde 70. sexenios anteriores, Sí, es lo que quiero sí, decir, sí, sí. debería llevarnos a decir, lo que estamos haciendo ahorita está produciendo resultados que nadie quiere, necesitamos encontrar una alternativa. Admitiendo toda la complejidad implícita en este tema, pero insisto, reconociendo que 55 muertes de personas que van hacinadas en la caja de un tráiler es inaceptable. Inaceptable. Totalmente de acuerdo. Nadie diría que no es inaceptable y que no debería de marcar un cambio en la política migratoria. Sin duda, yo en eso coincido. Hay pocos cambios que podemos hacer inmediatamente que yo creo que se tendrían que hacer. Uno es
que renuncie la cabeza del Instituto Nacional de Migración. Otro, ya que estamos en eso de rearticular instituciones, de destruir algunas y construir otras, el Instituto Nacional de Migración debería desaparecer. Ese sí, para que veas. En este proceso de destrucción institucional que ha hecho este gobierno... Vamos a poner candidatos sobre la mesa. No. Ahí sí yo creo que hay que rehacer una reingeniería completa del porque INAMI, digamos, la inercia administrativa de las prácticas que lleva es incompatible con la ley de migración, la violan sistemáticamente. Y además, la ley de migración no ha acabado de adaptarse o de armonizarse con el artículo 1 de la Constitución. No, por lo menos de los artículos 1 al 10 de la ley de migración los violan sistemáticamente. Es más, la actuación actual del Instituto Nacional de Migración va en contra de esos 10 artículos. O sea, no es que sea papel mojado, es que se hace lo contrario a lo que dice la ley. Y si tenemos una institución que simplemente no puede reformarse, no puede ni siquiera pretender cumplir con esa ley, pues yo creo que tenemos que pensar seriamente en su desaparición. Por otra parte, hay vínculos con polleros y mafias que transitan por ahí. No estoy tan seguro de que esos vínculos no se hayan extendido a otras instituciones como el Ejército o la Guardia Nacional. Lo que sí es cierto, y esto es anecdótico nada más, lo digo, es que a raíz de la creación de la Guardia Nacional yo he recorrido el país un par de veces por carretera, antes y después del despliegue territorial de la Guardia. Sí se ha retomado el control en muchos puntos donde antes había retenes de lo que quieras, de soldados con tenis, de movimientos sociales, directamente de crimen organizado abierto o tomas de casetas. Sí hay una recuperación del control territorial, pero creo que habría que hacerla vigilando que no se vuelva eso nuevos puntos de corrupción, porque si no, la cosa nada más va a empeorar y se va a encarecer. Sí. Oigan, pues muchas gracias. Gracias. Nos vemos la semana que entra. Sí. Gracias. ¿Sí vienen? Sí. ¿Vacaciones o ya? ¿Ya tienes vacaciones? Platicamos para el aire, Leo. Gracias, Gibran, Paula, Carlos. Buenas noches. Hacemos una pausa. Viene Jorge Andrés Castañeda para hablar de la decisión del gobierno mexicano de inyectarle $3,500 millones a Pemex. ¿Es una buena idea o no? Regresamos.